Hola a todos, continuando con la transformada discreta de Fourier. La clase pasada vimos el discretizar la transformada de Fourier, específicamente el tiempo, pues obtenemos una señal discreta en el tiempo y nos dio como resultado lo que llamamos la transformada de Fourier discreta en el tiempo. Vimos esta implicación que básicamente corresponde a lo que ya sabíamos antes de que cuando discretizamos o cuando muestramos una señal analógica, pues lo que pasa con el espectro de la señal original analógica es que la señal discreta en el tiempo se vuelve periódico. Entonces el espectro se vuelve periódico y la transformada de Fourier discreta en el tiempo cumple con esa propiedad de periodicidad. Entonces esa fue la primera implicación. Y ahora veremos otra que también es fundamental y rumbo hacia la transformada discreta completamente que nos describirá a nuestra señal en frecuencia con respecto a esta señal discreta en el tiempo que nos describirá el contenido frecuencial. Entonces tenemos en este caso la segunda implicación importante es que nosotros tenemos una señal discreta en el tiempo, que está dada por xnts o xdn si quieren nada más, la n que va de menos infinito a infinito. Pero la realidad es que nosotros no disponemos de todas las muestras de la señal de menos infinito a infinito. Incluso por problemas computacionales, pues no podemos hacer este cálculo y solamente disponemos de un cierto número de muestras de esa señal. En este caso, la implicación es qué pasa cuando tengo ya no un número infinito de muestras, sino un número finito de muestras n, que hace que nuestra señal la podemos considerar en un tiempo que está variando entre 0 y esa n-1, que entonces me da n muestras de esa señal. ¿Cuál es la implicación con la transformada de Fourier discreta en el tiempo? Aquí tengo otra vez la definición de la transformada de Fourier discreta en el tiempo de x de omega a la suma de n de menos infinito a infinito de x de n e menos j omega. Pero entonces ahora esa transformada de Fourier discreta en el tiempo, pues lo que va a cambiar en la suma, pues es básicamente que no tengo un número infinito de puntos, sino un número finito de puntos, estrictamente n muestras. Entonces, pues nuestra suma se convierte simplemente desde n igual a 0 hasta n menos 1 y lo demás se mantiene igual. X de n por e menos j omega n. Aquí no hemos discretizado la frecuencia, el espectro sigue siendo continuo. Pero veamos un ejemplo, el ejemplo que hemos estado manejando. Desde el principio tenemos la señal analógica x de t coseno de 2pi f0t con una frecuencia analógica de 100 Hz y una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. Y nosotros tenemos aquí la señal representada en azul, aquí abajo, pues toda la señal de duración infinita. Tenemos, por supuesto, aquí esta señal no es continua, es una señal discreta en el tiempo. Lo que pasa es que para que visualmente sea más fácil de ver, pues uní los puntos, realmente las muestro para darle esa continuidad, esa falsa continuidad que tiene en realidad. Pero siempre hay que interpretar que la señal es discreta en el tiempo. Lo que sí es importante aquí es la duración. Estamos considerando que la duración es infinita. Aquí sale de nuestra pantalla. Pero en la práctica nosotros nada más tenemos estos 100 puntos. Aquí puse de 0 a 99. Hay 100 puntos nada más. Me quedo con esa parte central de la señal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Cuando tenemos nada más una señal de duración finita a n puntos, que está aquí, pues lo que estamos haciendo es algo que llamamos un truncamiento de la señal. Y lo que está indicado aquí es con esta señal en rojo, que es como un pulso rectangular, discreto también, por supuesto, va a ser discreto, pero aquí lo pongo continuo para imaginar. Nosotros le vamos a llamar a partir de este momento una ventana de truncamiento. Es la ventana que me permite truncar la señal. Que en este caso, si ustedes quieren dejar pasar, imagínense que tienen realmente una ventana y están viendo pasar una señal que tiene una duración infinita y nada más se quedan con n puntos. Pues en realidad lo que están haciendo matemáticamente es simplemente tener la señal de duración infinita y la están multiplicando por una especie de pulso rectangular de n puntos, que vale 1 la amplitud, te deja pasar tal cual la señal, pero solamente en este tiempo definido por las n muestras que estamos dejando pasar. Entonces lo que estamos haciendo en realidad es truncando la señal y matemáticamente pues es estar multiplicando por esta especie de
pulso rectangular, o le llamaremos también ventana rectangular. Entonces, escribamos esto. Aquí lo vuelvo a repetir, la figura final está aquí, pero ya está escrito matemáticamente de esta forma. Entonces tenemos x de t que vamos a manejar, que es la señal truncada, de t de truncada, que va a ser simplemente la señal que tiene una duración infinita, las n, que va desde n de menos infinito a infinito, y la voy a multiplicar por una función w, también discreta en el tiempo, y espaciada el mismo tiempo de muestreo, que llamaré w. W es muy común por el inglés de window, de ventana. Entonces estamos haciendo la multiplicación de la señal en azul por la señal en rojo, que correspondería a nuestra ventana de tiempo. Entonces son muestras que me permiten nada más hacer el truncamiento, y lo demás pues serían ceros. Si se dan cuenta, pues elimino todas las demás muestras. Entonces aquí de forma más compacta, quitando, obviando el tiempo de muestreo, pues tenemos nuestras señales discretas en el tiempo, y sería x de t de n igual a la señal original que va de menos infinito a infinito, multiplicada por esta ventana de truncamiento. Y eso es lo que tenemos. Pero obtengamos entonces la transformada de Fourier discreta en el tiempo de la señal truncada, y utilicemos la propiedad que se conoce como la propiedad de convolución, que esa pues es igual la propiedad de convolución tanto en la parte continua de la transformada de Fourier como en esta parte de la transformada de Fourier discreta en el tiempo. ¿Cuál es esa propiedad de convolución? Pues cuando tenemos en un dominio de la transformada así una convolución, en el otro dominio corresponde a la multiplicación, y viceversa. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, en el tiempo tenemos la multiplicación de dos señales, y en el espectro pues tendremos, en la transformación, al utilizar la transformada de Fourier discreta en el tiempo, pues tendremos simplemente la convolución de los espectros respectivos, es decir, de los espectros de x de n y del espectro de w de n. Entonces, x de t de omega, pues simplemente la transformada de Fourier discreta en el tiempo de la señal x de n, convolución con la transformada de Fourier discreta en el tiempo de la ventana de truncamiento, w de n. Y pues lo que tenemos es que la señal truncada, el espectro de la señal truncada, perdón, es simplemente el espectro que originalmente corresponde a la señal sin truncar, x de omega, convolución con el espectro de la ventana de truncamiento, que aquí está en mayúscula, W mayúscula de omega. Entonces, originalmente pues nosotros teníamos que el espectro de nuestra señal en cuestión pues simplemente era x de omega, pero ahora se ve afectada, y además está en una convolución, es importante mencionarlo, con esta ventana de truncamiento. Nosotros ya obtuvimos esta ventana de truncamiento, porque obtuvimos antes de iniciar la clase, al final, les mencionaba que habíamos obtenido la transformada de Fourier de un pulso rectangular, que corresponde estrictamente a esto, a un pulso rectangular. Entonces, si se dan cuenta, el espectro de la ventana esta de truncamiento que estamos utilizando, pues ya lo obtuvimos. Entonces lo vamos a utilizar y lo vamos a aplicar aquí. Veamos entonces el ejemplo que estamos utilizando. Tenemos la señal senoidal de frecuencia de oscilación de 100 Hz con una frecuencia de muestreo de 1000. Tenemos nuestra señal discreta en el tiempo. Y aquí, bueno, aquí sí representé las muestras para que quede claro de que la señal no es continua, sino es discreta en el tiempo. ¿Okay? Pero finalmente en la práctica nosotros unimos estos puntitos visualmente, pero sabemos que son muestras. ¿Okay? Entonces más que nada es eso. Y nosotros sabemos que el espectro de esta señal pues ya está dado por los impulsos localizados en 100 y menos 100, y que se repiten hasta el infinito en múltiplos de la frecuencia de muestreo. Ya dijimos que sería 100 y aquí nos aparecería 900 Hz, que es lo que visualizaremos después. Pero ahorita no nos preocupemos por eso, simplemente el espectro original de la señal sin discretizar en el tiempo se periodiza hasta el infinito en múltiplos de la frecuencia de muestreo. Eso ya lo sabemos. Y lo que estamos haciendo, pues aquí para que quede claro, pues es que tenemos la señal discreta en el tiempo de menos infinito, y ahora estamos utilizando una ventana de truncamiento que se llama rectangular, así se llama. Entonces, esta ventana pues simplemente es una función que llamé rec, de rectángulo. Entonces, que simplemente son n puntos, aquí hay n muestras,
centradas en 0 nada más, temporalmente, de 0 a n-1, recuerden, de 0 a n-1, porque el 0 también cuenta, en 0 a n-1, si todos valen 1, entonces te dejará pasar única las n primeras muestras centradas desde 0 hasta n-1, te dejará pasar exactamente esas muestras, nos quedamos con este pedacito de señal nada más, y aquí está representado, entonces es lo que está haciendo esto. Y entonces, pues desde el punto de vista espectral, lo que originalmente eran unos impulsos, que están, repito, eran, este era el espectro, que eran los impulsos centrados en la frecuencia de oscilación y que se repiten en múltiplos de la frecuencia de muestreo, pues ahora se ven afectados por esto que es el pulso rectangular, el truncamiento, y ese truncamiento pues tiene un espectro, y entonces estará la convolución del espectro de esta ventana rectangular con el espectro original de la señal sin truncar. Entonces, eso es lo que está pasando. Veamos entonces cuál es el resultado. Pues el resultado es, nosotros tenemos el espectro de la señal sin truncar. Aquí está, que es lo que lo menciono. Y tendremos aquí en la parte izquierda aparece el símbolo de convolución. Entonces tendríamos la convolución de este espectro de la señal original sin truncar con el espectro del pulso. Ese es el espectro del pulso, ya lo habíamos obtenido en la clase pasada. Este es un pulso rectangular, un rect. Tenemos que se llama una función de Dirichlet, lo que estamos dibujando, que es muy parecido al seno cardinal, que es aquí, y que se repite cada 2pi, recuerden, se repite cada 2pi. Esta es la función de Dirichlet, que es una relación de senos, seno de un ángulo entre seno de otro ángulo, muy parecido a la seno cardinal, pero no estrictamente igual. Y bueno, entonces lo que estoy haciendo es la convolución entonces del espectro de la señal sin truncar con el espectro de este pulso rectangular o esta ventana rectangular. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ustedes ya saben que cuando hacen la convolución de algo, una función, ya sea en el tiempo o en la frecuencia en este caso, con un impulso, la convolución, el impulso es lo que llamamos el operador unitario de esa operación. En este caso, pues es la convolución. El operador unitario significa que es como estar multiplicando por 1. Por ejemplo, en el operador, cuando tenemos una multiplicación, el operador unitario, pues es un 1. Aquí, el operador unitario en la convolución, pues es una delta de Dirac. Entonces, al estar haciendo eso, es como estar multiplicando. Y como estos están desplazados, estos impulsos, pues lo que hacemos en realidad es colocar la función en cada uno de estos impulsos. Es lo que hace esa convolución, y cuando el impulso no está en cero, está desplazado, pues es simplemente lo que hacemos es colocar en cada impulso esa función original, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve es hacer eso? El resultado, pues aquí lo tienen precisamente, pues si tengo esta y hago la convolución con esta, pues me quedan lo que está en azul, y así lo que está en verde, y así sucesivamente hago la convolución con todos, y me queda, pues, ahora ya no me queda, lo que tengo aquí es el espectro de la señal truncada, si se dan cuenta, a n puntos. Tengo simplemente, ya no tengo los impulsos muy bonitos que están aquí en la primera, sino ahora tendré unas funciones de Dirichlet colocadas en esas posiciones de esos impulsos. Entonces, pues depende del ancho de estos lóbulos, que llamaremos el lóbulo principal y los lóbulos secundarios de esta función de Dirichlet, qué tan fácil será, ya verán después, identificar estas funciones senoidales. Esa será una de las repercusiones del truncamiento temporal de la señal. Entonces, aquí lo importante es que tenemos que pensar que cuando nada más tenemos n puntos, que es lo que manejamos, hay un truncamiento del espectro original y tenemos una convolución con el espectro de la ventana con que estamos truncando, que en este caso es una ventana rectangular. Entonces, pues tenemos simplemente la función de Dirichlet colocada, en este caso, en esos impulsos, ¿no? Porque la transformada de Fourier de un seno, pues son impulsos, ¿no? Entonces, y se repite en este caso hasta el infinito, cada 2pi o cada múltiplo de la frecuencia de muestreo. Como quieran, recuerden que es lo mismo. Nada más aquí dejé la escala nada más de radianes por segundo. Entonces, es fundamental lo que está pasando, pero, y en este caso, pues, ya matemáticamente ya descrito, pues, lo que estaba originalmente, pues teníamos el espectro original y el espectro de la ventana. Aquí está el espectro original, que son los impulsos, hay múltiplos de 2pi, todos los impulsos colocados, los positivos y los negativos,
es la forma matemática de escribir la función de arriba. Esto que está aquí de arriba es esta expresión que está aquí. Ese es el espectro. Convolución con el que ya habíamos obtenido, que era el espectro de esa ventana rectangular o ese pulso rectangular. Y que se dan cuenta que esta relación de senos es lo que se llama una función de Dirichlet. Entonces, pues simplemente pues reescribiendo esto, pues nos daría ahora estas funciones de Dirichlet colocada en todos estos impulsos que ahora ya quedan, ya que desaparecen los impulsos, porque con la convolución, pues insisto, es el operador unitario en la convolución, y simplemente estas funciones de Dirichlet se centran en estas frecuencias de estos impulsos. Y nos queda finalmente esta expresión matemática que corresponde a la última parte de esta figura, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Esa es la problemática, pero veamos, perdón, veamos lo que se denomina la observación espectral, que tiene que ver con la resolución espectral. Aquí hago claramente que vamos a ver lo que se llama la resolución espectral. Con base en lo anterior, o sea, con lo que está pasando al truncar una señal a n puntos, pues tenemos un pequeño problema o un gran problema. Ya veremos de qué magnitud se presenta el problema. Pero aquí hay dos ejemplos, sin ponerle valores más o menos. La idea es, tienes la suma de dos senos o cosenos muy cercanos en frecuencia, de la misma amplitud, de la misma potencia. En realidad, los dos senos tienen la misma potencia. Y aquí tengo el otro caso que tengo la suma de dos senos, pero uno de ellos es de poca potencia con respecto al otro. O sea, uno es mayor que el otro. Entonces tenemos esta posibilidad. Aquí nada más tengo representado el espectro de 0 a 2pi, solamente la parte de 0 a 2pi. Recuerden que el espectro está repetido hasta el infinito, pero no necesito expresarlo todo, nada más de 0 a 2pi. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que me dice es que cuando yo trunque la señal a n puntos, pues lo que va a aparecer es que en cada uno de estos impulsos se va a colocar una función de Dirichlet, que aquí se ve, en azul puse una función de Dirichlet y la función en rojo puse la otra. Lo mismo pasa en esta parte y aquí. Y pues al graficar completamente, pues la suma de estos dos funciones de Dirichlet, pues se va a ver mezclada y seguramente es muy posible que se vea un solo lóbulo principal y algunos lóbulos laterales. El lóbulo principal pues es el lóbulo grandote que está aquí, que aquí lo puse en verde. Entonces es muy posible que se vea esto nada más y ustedes piensen que nada más tienen un solo coseno. Entonces ese es el problema que puede presentarse, dos frecuencias muy cercanas, que no seamos capaces de distinguirlas en el espectro debido al truncamiento de la señal, al truncamiento temporal. Eso no pasa en la parte analógica, porque en analógico pues no truncamos la señal. Entonces están los impulsos y los impulsos son, desde el punto de vista, están en tiempos infinitesimales. Entonces no hay ningún problema de separación de frecuencias. Aquí sí. En la práctica este es uno de los primeros problemas. Y esa es una de las cosas, que la interacción de las dos frecuencias está muy cercana. Pero incluso a lo mejor en el otro caso las frecuencias no están necesariamente muy cercanas, pero la potencia de una con respecto a otra puede ser que, por ejemplo, esta frecuencia de gran potencia, pues da su lóbulo principal, aquí está en azul, y aquí al lado pues están los lóbulos laterales, que se llaman lóbulos secundarios, y después tendríamos la potencia del espectro de la señal con menor potencia, que la puse en rojo aquí abajo, aquí estoy señalándola. Entonces, pues esta pequeña potencia, entonces pues si ustedes grafican al final la gráfica que aparece en verde, que sería la interacción de los dos funciones de Dirichlet, pues podrían confundirse y podría ser que esta pequeña potencia pase a ser un lóbulo lateral o un lóbulo secundario de esta gran potencia. Ustedes piensen que es un lóbulo secundario, entonces podrían decir esa es un solo coseno también. Entonces tenemos un problema para distinguir frecuencias. Este es el principal problema que se presenta cuando truncamos la señal. Poder discernir frecuencias cercanas una de otra. Y hablaré más adelante sobre la parte real, pero ahorita trabajaremos sobre estos cosenos y cómo se pretende esta cosa. Primero analicemos en detalle
La ventana rectangular, que así la vamos a llamar desde ahora, ya no el pulso rec, sino la ventana rectangular, que aquí está dada. Analicemos el espectro, nada más nos interesa la magnitud, la fase, pues ya vimos cómo era la fase, entonces no nos interesa ahorita la fase, la magnitud, porque todo se define en la magnitud. Entonces la magnitud de esta función de que es el seno de wn sobre 2 y seno de w entre 2. Aquí se dan cuenta que depende del número de puntos esta ventana, entonces el ángulo de este seno depende del número de puntos. ¿Y qué tanto afecta? Veamos aquí abajo. Aquí solamente grafiquemos en un periodo, nada más que ahora en vez de graficar para que se vea bonito y se entienda, pues lo puse en 0, centrado en 0, y no de 0 a 2pi, sino de menos pi a pi, para que veamos bonito el espectro centrado en 0. Entonces, o si lo quieren ver así, también sería de menos la frecuencia de muestreo sobre 2 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Pero aquí está en radianes, de menos pi a pi. Entonces recuerden que se repite cada 2pi, entonces es un periodo nada más que la parte central, está centrado en 0. Tenemos dos cosas importantes, en esta tenemos lo que llamamos el lóbulo principal, que es el gran lóbulo centrado aquí en 0. Y tenemos los lóbulos secundarios o laterales, entonces el lóbulo secundario, entonces es y estos, y se dan cuenta que el lóbulo secundario, el más grande, es siempre el primer lóbulo secundario. Entonces, eso se van a dar cuenta también, pero en este caso, pues siempre ocurre que el lóbulo lateral o secundario más importante es el primero. Entonces, y nos interesa esta relación que hay entre la magnitud del lóbulo principal y el lóbulo secundario, esta relación que hay. Nos interesan también los cruces por 0, entonces de esta señal, ¿dónde se elimina? Esa señal se elimina cada 2pi entre n, después se elimina aquí los siguientes 4pi entre n, 6pi entre n y así sucesivamente. Entonces depende del número de puntos, se da cuenta. Y aquí sobre todo, ya lo puse aquí, vamos a tener ahorita a partir de este momento, a escribir nuestros espectros de magnitud, sobre todo de magnitud, en potencias, en decibeles. Recuerden que más adelante definiré esta parte, pero la potencia en decibeles simplemente tenemos la magnitud, tenemos que elevar al cuadrado para relacionar la potencia. Entonces sería simplemente 10 logaritmo de la magnitud al cuadrado de eso, del espectro. Eso sería lo que estamos graficando, 10 logaritmo de la magnitud al cuadrado de esto. Esta es la magnitud, hay que elevar al cuadrado y obtener 10 logaritmos y ya tenemos decibeles. Al final también mencionaré esto de los dBs y otras cosas que se llaman los dBms y su gran utilización en análisis espectral. Entonces tenemos aquí potencia. ¿Por qué nos interesa esto? Porque es muy común representar estos espectros de esa forma. Entonces, pues, no se ve así, sino se ve así. Y lo que nos interesa es esta primera amplitud relativa, que es entre el lóbulo principal, la amplitud, y la del primer lóbulo secundario. Esta amplitud en la ventana rectangular siempre se mantiene igual, porque esta amplitud no depende del número de puntos. Entonces, independientemente si ustedes aumentan el número de puntos, siempre tendrán esa misma amplitud relativa en decibeles, que serán menos 13 decibeles, que está aquí indicado. Son menos 13 decibeles, y esos menos 13 decibeles siempre se mantienen. Entonces, por más que aumenten los puntos, no pueden cambiar eso. Entonces, hay que tener en cuenta esa cosa. Sin embargo, lo que sí cambia con el número de puntos, porque depende del número de puntos, es el ancho de este lóbulo principal. Y evidentemente también el ancho de los lóbulos laterales. Pero sobre todo el ancho del lóbulo principal, que es el que nos interesa. O sea, hay dos medidas que nos interesan. Lo que puse en rojo, que es el ancho del lóbulo principal, y la amplitud relativa entre el lóbulo principal y el primer lóbulo secundario. Esto es lo que nos interesa. Aquí esto no cambia con n, pero el ancho del lóbulo principal sí. Y es inversamente proporcional a n. Entonces, en este caso, para esta ventana rectangular es 4pi entre n. Entonces, si ustedes ponen un número más grande de n, pues ese lóbulo principal se hace más fino. Y eso es importante, si ahorita lo piensan, más adelante lo piensan, para separar frecuencias. Entonces, el lóbulo principal depende inversamente proporcional, el ancho del lóbulo principal es inversamente proporcional al número de puntos. Es decir, se hace más pequeño, se hace más fino. Entonces, ese lóbulo principal, si se hace más pequeño, si se dan cuenta, se parece más quizás a un impulso. Entonces, pero necesitan aumentar
el número de puntos, lo cual es lógico porque si cuando lo hacen al infinito, pues ¿qué es lo que tendrían? Pues un impulso, es lo que tendrían, ¿no? Entonces es interesante esta parte. Y la otra, pues es esa amplitud relativa. Entonces veamos aquí aquí lo que pongo al principio es repito, es una forma de sintetizar lo que acabo de decir de aquí. El poder separar dos frecuencias cercanas depende del número de puntos, porque depende del ancho de los lóbulos principal. Si regresamos a nuestro problema aquí, separar dos frecuencias que tienen la misma potencia, como está en la figura, pues significa que el lóbulo sea mucho más angosto, tanto del azul como del rojo, para que no su interacción sea lo menor posible y que estos dos lóbulos se puedan ver como dos frecuencias muy cercanas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es eso. Entonces, la idea simplemente es que si hacemos más angosto este lóbulo, pues podemos más fácilmente separar estas dos frecuencias. Pero para eso necesitamos aumentar el número de puntos, si recuerden. Y el otro caso que se va a presentar es separar dos frecuencias cercanas con diferentes potencias. Depende de la amplitud relativa de lo que acabo de decir. Si están cercanas las dos frecuencias, pues depende de el ancho del lóbulo principal. Pero también depende de la amplitud relativa entre el lóbulo principal y el primer lóbulo secundario, porque si ustedes observan, pues aquí, si este lóbulo secundario fuera más pequeñito, entonces seguramente el lóbulo principal de esta señal que tiene una poca potencia se resaltaría y se vería como algo aparte. Entonces podríamos decir, eso es una senoide y está en tal frecuencia. Entonces es fundamental que también consideremos la amplitud relativa del lóbulo principal con el primer lóbulo secundario. Y regresando a nuestro ejemplo que teníamos de dos senoides que están que teníamos dos senoides de frecuencias cercanas y la misma potencia, pues ahora tenemos dos senoides que aquí puse que tienen la misma amplitud, no cambié la amplitud, aquí se ve la señal generada en MATLAB. Estos programas están en MATLAB, entonces ustedes los pueden correr, no hay ningún problema. Y los dos tienen la misma amplitud, aquí nada más tienen dos frecuencias. Aquí las puse suficientemente separadas, pero más adelante les mostraré que eso sí, no es tan simple a veces cuando están muy, muy juntas, ¿no? Aquí hay 10 Hz de diferencia, ustedes dirán, bueno, no es tanto, o si es mucho, quizás, no sé. Pero cuando ustedes tienen aquí esta señal y ustedes le ponen aquí primero nada más 100 puntos, que es lo que grafique aquí, tal cual, o sea, esta es la gráfica de MATLAB, no la toqué nada, nada más le puse copiar y ya. Y copiar y pegar y ya. Y cuando tienen 100 puntos, pues ustedes ven exactamente el efecto que tiene aquí que le estaba mencionando. O sea, esta tiene 100 Hz, la otra tiene 110 Hz. Y el efecto que ven, pues es como si tuvieran un solo coseno, nada más. No se ve la separación de dos cosenos, sino se ve como uno solo. Quiere decir que el número de puntos ahí está influyendo para que este ancho del lóbulo principal pues sea muy grande. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues aumentar el número de puntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aumenté el número de puntos a 1000 puntos? Ahora, de la señal, no estoy hablando de ninguna transformación, estoy hablando de la señal. Aquí en vez de ponerle 100 le puse 1000, 1000 puntos de la señal, evalué y obtuve la transformada. Aquí se ve perfectamente las dos senoides aquí separadas. Entonces con 1000 puntos pude separar las frecuencias. Entonces quiere decir que hice el lóbulo principal muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces aquí es una forma de separar esas frecuencias. Simplemente pues aumentar el número de puntos. Pero el problema es cuando no podemos tener más puntos. Ahorita veremos esto. Hay una pequeña observación, ustedes pueden decir desde este momento y con justa razón, ¿y por qué no veo esto? ¿Por qué no veo en cada una de las senoides una bonita función de Dirichlet bien formada, que aquí yo dibujé y las hice muy bonitas? En realidad las copié de MATLAB, entonces, pero están muy bonitos.
Entonces, ¿y por qué no veo así una función y nada más veo más como un impulso cuando tendría que ver las funciones de Dirichlet? Y tienen razón, eso es otro problema que tenemos que ver, pero no en este momento. Entonces, en este momento nada más observemos las frecuencias y dicen, pues sí las podemos separar. Con 1000 puntos, pero necesito aumentar el número de puntos. Ok, eso funciona. ¿En qué pasa en el otro ejemplo que está mencionado, que son cosenos de frecuencias cercanas, hay que decir con S, y diferentes potencias, frecuencias cercanas y diferentes potencias? Entonces, pues aquí tienen las frecuencias, las mismas frecuencias, y la misma frecuencia de muestreo. La única diferencia es que aquí ya no le puse la misma potencia, le puse el primer coseno vale 1 y el segundo coseno vale 0.0001. Entonces estamos hablando de que es chiquitito, chiquitito el coseno y obtenemos el espectro. Con 100 puntos, pues ustedes observan, no, si ven esto dirían, pues no veo nada, efectivamente. Y después le ponen más puntos y dice, pues tampoco veo nada. Efectivamente, no ven nada. No pueden distinguir la potencia de esa señal, es muy pequeñita quizás. Esa es la pregunta, o sea, dices, a lo mejor es muy pequeñita para observarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, no siempre es posible hacer cosas, aún aumentando el número de puntos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Hay una solución a todo esto? Esa es la pregunta. Es decir, nosotros podemos mejorar la resolución espectral, es decir, lo que llamamos resolución espectral es lo que es el poder de separar frecuencias. ¿Por qué es fundamental? No tanto porque tengamos un coseno siempre, la suma de cosenos, sino que una señal estrictamente, lo que hacemos es qué tanto hay de una cierta señal senoidal, qué tanto hay de potencia en el espectro, en una cierta frecuencia, y eso es como imaginar que tenemos una frecuencia senoidal, una señal senoidal que tiene una cierta potencia en realidad, y nada más que nuestro eje es continuo. Entonces no tenemos una senoide específicamente, sino tendríamos un conjunto de senoides continuos, ¿no?, que estamos evaluando a cada instante de f, y vemos la potencia en realidad. Entonces imaginar dos frecuencias cercanas es estrictamente qué tanto hay de esas dos frecuencias cercanas en una señal real, ¿no? Entonces la idea es, ¿puedo separar adecuadamente frecuencias muy cercanas de la misma potencia, de diferencia potencia, adecuadamente? Pues si ustedes hacen un truncamiento clásico normal, que es la ventana rectangular que está aquí indicada con esta línea punteada roja, esa es la ventana rectangular, con la ventana natural de truncamiento. Pues ustedes dirían, pues es que no puedo hacer nada más. Pues sí, sí se pueden hacer. La solución era utilizar otro tipo de ventanas, otro tipo de función, es decir, no nada más quedarnos con las n primeras muestras de la señal, sino hacerle una modificación temporal, es decir, hacer una multiplicación con otra función que no sea ese pulso rectangular que todas las muestras valdrían 1, es decir, me dejaría pasar tal cual. ¿Y qué tipo de funciones son? Pues son estas que están aquí dibujadas, aquí puse dos nada más, una en verde que se llama la ventana de Blackman y una en violeta que es la ventana de Hanning. Entonces, si se dan cuenta, son funciones un poco suaves, no cortan la señal brutalmente, sino simplemente suavizan la amplitud de la señal, en realidad suavizan la amplitud de la señal. Incluso tanto así que si ustedes ven bien, pues ustedes cuando multiplican por esta zona, en los bordes, pues la señal va a tender a desaparecer porque pues aquí están multiplicando por casi cero. Entonces pues esto tenderá a ser, si ustedes hacen esto, sería como una gaussiana cuya envolvente, o sea, sería como una modulación de amplitud cuya envolvente son estas funciones que son como gaussianas. Entonces así se vería temporalmente. Entonces estamos modificando la señal, pero con un objetivo de separar frecuencias, porque entonces esa es lo que nos permite utilizar otras ventanas que llamamos ventanas de ponderación o ventanas de truncamiento, en realidad. Entonces estas ventanas de ponderación o de truncamiento nos permiten normalmente mejorar en algunos casos, insisto, en algunos casos, la separación de frecuencias. Veamos ¿cuáles son estas ventanas? Algunas, hay un trabajo de los años 70 que tiene como 30 ventanas, es un artículo de Harris, donde pone todas las ventanas que en ese momento había,
y hace el análisis, los espectros, etcétera, esta amplitud relativa entre el lóbulo principal, el lóbulo secundario, etcétera. Pero las más usuales pues es la ventana rectangular, pues es la que estamos usando, pues la ventana de truncamiento natural, es decir, dejar pasar nuestras n primeras muestras, nada más las que tengamos. Están las ventanas triangulares que se llama la ventana de Bartlett, es una triangular. Entonces, aquí está su expresión. La ventana de Hanning, que es la que les mostré anteriormente, que es como un coseno en realidad, pero está modificado. Y la ventana de Hamming, uno es Hanning y otro es Hamming, son las personas, todos esos son personas que crearon esas funciones, ¿no? Y pues se parece un poquito, si se dan cuenta, hay pequeñas modificaciones aquí, punto 54 y en punto 46, son muy parecidas, ¿no? Hamming, Hamming. Y hay otras que están utilizando, como Blackman, que es la que puse ahí, que son las que más se utilizan. Entonces nosotros vamos a utilizar estas ventanas, las clásicas, para ver el comportamiento espectral de nuestra señal. Y hay una cosa interesante, esta tabla es la tabla 7.1 que saqué del libro del Oppenheim del Discrete Time Signal Processing. Ahí saqué esta tabla, por el momento, que vamos a utilizar más adelante en el diseño de filtros, por cierto. Otra vez, estas ventanas serán importantes en el diseño de un tipo de filtros muy especial, incluso decía, el método se llama el método de la ventana, así que no desechen las ventanas, al contrario, es sumamente importante. Entonces esta tabla será para aquel entonces, pero aquí nada más me marqué de esa tabla el nombre de estas 5 ventanas, cuyas expresiones estaban en la diapositiva anterior, y la amplitud relativa del lóbulo principal y el lóbulo lateral. Entonces, si se dan cuenta, la ventana rectangular, esa amplitud ya les había marcado, era menos 13 decibeles, eso está en decibeles, menos 13 decibeles. Bartlett tiene menos 25, Hanning tiene menos 31, Hamming tiene menos 41 y Blackman tiene menos 47. Aquí están las gráficas y aquí están los espectros de estas ventanas, que se llaman, en realidad la densidad espectral de potencia es el espectro, es la magnitud al cuadrado, pero obtenidas en decibeles. La densidad espectral de potencia le llamamos. Más adelante de todos modos definiré esta parte de las densidades espectrales. Y tenemos estos comportamientos. Esto lo está en MATLAB, lo voy a graficar para que vean. Está en este programita que aquí les dejo. De todos modos, aquí está. Con este programa grafico obtengo estas gráficas de aquí. Y aquí están graficados. Aquí no puse al cuadrado porque estoy aquí obteniendo nada más la magnitud, por eso puse 20, no se van a equivocar. Entonces, es la magnitud al cuadrado, pues recuerden cuando tienen 10 logaritmo de algo al cuadrado, pues lo sacan, es al 20, entonces la potencia es 10 logaritmo de la magnitud al cuadrado, entonces, o 20 logaritmo de la magnitud, nada más como quieran verlo. Entonces no hay un error, en esta parte, si no, no coincidirían mis valores con respecto a la tabla, ¿ok? Y pues en este caso, pues los resultados son estos que vemos aquí y los analizamos ahorita en la presentación en MATLAB. Entonces con eso termino la clase. Aquí está el programita, tengo las 4 figuras, las 4 ventanas simplemente, Blackman, Hamming, Hanning y la rectangular, así en ese orden lo puse ahora, lo puse al revés, entonces no importa. Y los espectros se obtienen así, tampoco nos preocupemos ahorita qué significan todos estos, más adelante ustedes aprenderán a identificar y las densidades espectrales de potencia, etc. Entonces por el momento este programa nada más es para visualizar el comportamiento espectral de estas ventanas, de estas funciones con las que vamos a afectar el tiempo. Aquí todavía no he hecho ningún ejercicio, pero más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, corriendo el programa, entonces tenemos las 2 figuras que les había mostrado. Aquí la hago en grande para que se vea claramente. Pues tenemos la rectangular, aquí arribita está en magenta, unos puntitos de aquí. La Blackman es la que puse en azul. La Hanning esta es como la roja, está aquí. Y la Hanning y la Hamming son muy parecidas, si se dan cuenta, pero la diferencia es muy pequeñita. ¿Ok? Entonces, estas ventanas pues tienen este comportamiento en el tiempo. Este es discreto en el tiempo. Recuerden, aquí nada más dibujé 100 muestras, por ejemplo, de esa ventana. Y aquí está el espectro. Aquí se ve en decibeles. En decibeles son siempre funciones muy parecidas a la de Dirichlet, muy parecidas a la ventana rectangular, siempre. La idea es esa. Entonces no son cualquier función.
Entonces, si hago un acercamiento en la parte central para ver cómo se comporta el lóbulo central, pues aquí está. La que está aquí en magenta que se alcanza a ver es la de la ventana rectangular, que si se dan cuenta pues tiene, aquí todas las puse normalizadas con respecto a cero para ver la magnitud relativa rápidamente, y si ustedes se acercan pues este primer lóbulo lateral aquí está en alrededor de menos 13 decibeles, en realidad está un poquito menos, pero más o menos es menos 13 decibeles. Entonces, así lo hacemos. Entonces ese es menos. Aquí, este es. Ese, sí. Rectangular. Y después, tenemos cuál es la ventana azul. No, tenemos las Hanning y la Hamming, sí. Entonces volvamos a acercarnos un poquitito. Nada más para ver. Y entonces, aquí hay una cosa interesante, aparte de las medidas que aparece menos 13 y aparece después menos 31, creo que es. Había que regresar a la presentación. Y la otra, menos 40 y tantos. Y la Blackma aparece a menos 60, casi menos 60. Menos 57, si no me equivoco, debes. O sea que el lóbulo lateral, este lóbulo lateral aparece hasta menos 57 decibeles. Quiere decir que solamente casi nada más tiene un lóbulo principal y un pequeño lóbulo lateral ahí, pero muy pequeñito realmente. Sin embargo, si ustedes observan bien, aquí la cantidad de puntos utilizadas es la misma, es exactamente la misma. Entonces, tenemos los mismos puntos para cada una de estas ventanas. Si observan bien, ¿cuál es la ventana que tiene el menor ancho? Es decir, aquí esta ventana tiene el menor ancho. ¿Cuál es esa ventana? La rectangular. El lóbulo principal tiene el menor ancho, pero tiene un pequeño detalle que tiene la amplitud relativa más pequeña del lóbulo principal. Aquí esta amplitud del lóbulo principal al primer lóbulo secundario. Entonces es un problema de compromisos porque todas esas funciones tienen ese problema de que efectivamente esta rectangular, pues yo la utilizaría quizás para separar frecuencias que tienen más o menos la misma potencia. Porque, pues, si observan bien, pues tiene, si el número de puntos es mayor, esta puede separar, si quiere otra potencia, pues más fácilmente que una Blackman. Por ejemplo, una Blackman tendría una cosa muy grande y si aquí hubiera otra potencia se mezclaría. Entonces, pues la Blackman no me sirve. Entonces, pero la Blackman me sirve si hay una suficiente separación de la frecuencia, yo podría eliminar un lóbulo lateral. Porque este lóbulo lateral tiene menos 3, por ejemplo, el primero, porque hay que considerar el primero. O este que está en este nivel, por ejemplo. Supongamos que estamos aquí tenemos una senoide centrada en en 0, y aquí tenemos otra senoide, por ejemplo, centrada en punto 0,35. Aquí está, punto 0,35. Pero de muy baja potencia. Imaginen que la baja potencia fuera por acá. ¿Qué va a pasar? Pues ustedes nada más van a ver el espectro de la ventana rectangular, o sea, nada más van a ver una senoide, no va a destacar otra. ¿Por qué? Porque este lóbulo de la ventana rectangular se lo va a comer. De esa forma lo va a esconder atrás, digamos, de este lóbulo. En cambio, si nosotros utilizamos una Blackman, y tendríamos una potencia aquí más o menos de bien definida, que estaría en 0, y la otra que estuviera en punto 0.35, perdón, en punto 0.35, sí la podría distinguir, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque este lóbulo es más pequeño y a lo mejor la potencia de la otra es acá, entonces aquí va a aparecer el lóbulo principal. Entonces podríamos ver un poquito mezclado quizás los dos lóbulos grandotes, pero quizás sí podríamos distinguir esto. Y en cambio con la rectangular no. Entonces el problema es un problema de compromisos, porque si ustedes utilizan una ventana cuyo lóbulo lateral tenga una potencia muy pequeña, comparado con la ventana normal de truncamiento, pues el problema también es que con el mismo número de puntos incrementan el ancho del lóbulo principal. Entonces depende la separación de frecuencias también. Y así pasa con todas las ventanas, ese compromiso. Si ustedes disminuyen esa amplitud relativa del lóbulo principal con el lóbulo secundario, generalmente, bien, no generalmente, casi todas tienen ese compromiso de que aumentan el ancho del lóbulo principal. Entonces tenemos que jugar un poquito con las ventanas para
tratar de identificar adecuadamente las frecuencias, pero eso lo haremos en la próxima clase, ya una vez que terminemos toda la parte de discretación de la frecuencia, empezaremos a ver un poquito más en detalle esto. Pero por el momento, pues yo creo que sería todo. Con eso concluyo esta clase. Gracias por su atención. Hasta luego.